En el día de hoy tenemos el placer de contar con la conferencia del ingeniero Ambrosio Ramos Pimentel. Muchas gracias por la invitación a esta oportunidad de traer este tema. Creo que ya en otras ocasiones hemos traído parte también de estos temas a la Universidad Tecnológica y creemos que son interesantes. Vamos a enfocarnos básicamente en las presas, pero específicamente en lo que se está desarrollando actualmente en la República de Panamá. Y vamos a ver primero algunos conceptos generales. Pero la presa debe tener unas características importantes, ¿no? Si queremos que sirva como una barrera para retener pequeñas o grandes cantidades de agua de manera segura, entonces debemos garantizar que haya por lo menos estos cuatro aspectos. No debe pasar el agua, debe haber estanqueidad, debe ser resistente, debe ser estable y debe ser segura. Algunas de las cosas que debemos ver. La estanqueidad pues, significa que no debe salir agua por ninguna parte, ni por el cuerpo de la presa, ni por debajo de la presa, ni por las paredes laterales del embalse, por ningún lugar que no sea el establecido para ello, como son los vertederos. Y un ejemplo de una presa que no es de todo estanca, no está saliendo algo. Debe ser resistente a todas las fuerzas de la naturaleza. Su estructura debe resistir estas fuerzas que muchas veces no son del todo conocidas. Debe ser estable, ¿no? Como un objeto que está colocado simplemente sobre una fundación, pues estará sometido a muchas fuerzas hidráulicas, sísmicas, de gravedad y a movimientos de fallas geológicas, y debe ser estable con un adecuado factor de seguridad o con un conveniente factor de seguridad que garantice la vida y los bienes de las personas que están aguas abajo de esa presa. Quizás aquí el criterio de cuán seguro tiene que ser una presa dependerá de cuánto riesgo hay en esa presa si ocurre una falla. Estaría de esta manera relacionado. Puede ser una presa pequeña, pero si el riesgo de que ocurra una falla es muy alto y las consecuencias son muy altas, entonces evidentemente los factores de seguridad de esa pequeña presa pueden en un momento dado ser más altos que una presa de mayor tamaño, pero que con menos riesgo. La seguridad. Los aspectos anteriores probablemente representan la fase de diseño de una estructura. Estanqueidad, resistencia, estabilidad. Son factores que se ven con mucho detalle durante el diseño y la construcción de la estructura. Sin embargo, la presa tiene que seguir siendo segura toda la vida. Durante todo su periodo útil debe ser segura. Lo que significa que constantemente debe ser monitoreado, debe ser evaluado si aún sigue siendo segura. Lo que conocemos de presas pues, construidas, tenemos presas que vienen desde el año de 1300 a.C. hasta la fecha, algunas todavía en operación. Entonces definitivamente que los criterios que se hayan establecido en presas anteriores tienen que estar verificándose constantemente para verificar que continúe siendo seguro. Por ejemplo, la primera presa en Panamá viene desde 1912, 1910, que fueron construidas en el Canal de Panamá. Probablemente con criterios de aquella época, sismos de diseño de aquella época, hidrología de aquella época. Entonces, lo que dice la seguridad es que esto debe ser constantemente revisado, evaluado y monitoreado para controlar que siga siendo seguro. Los tipos de presas. Los tipos de presas pues, pueden ser muy variados. Pueden ser desde troncos, como se hacen los castores, tierra, piedra, concreto, cualquier tipo de material de construcción. Nosotros vamos a enfocarnos aquí básicamente y vamos a enumerar las que normalmente podemos ver aquí en Panamá. Las presas de materiales sueltos,
puede ser arcilla, tierra, enrocado, mezcla de distintos tipos de materiales granulares, que debe ser estable. Normalmente este tipo de estructuras tienen una parte central que es impermeable, que es la que va a garantizar la estanqueidad de la presa, y el elemento granular más conveniente es la arcilla, compactada adecuadamente o como establecen las especificaciones, limitará, no a cero, pero bajará el nivel de flujo a través de ella al mínimo, y debe tener cuerpos estructurales a ambos lados que le den resistencia. La arcilla por sí sola no va a ser resistente a grandes alturas, pero sí acompañada con materiales como roca o materiales más pesados, mezclas de arena y roca, van a garantizar que sea una estructura fuerte. Este es un ejemplo de un análisis de estabilidad para una presa de materiales sueltos. El centro es corazón de arcilla y estos materiales aquí, aguas arriba y aguas abajo, son de enrocados, que pueden ser roca de cantera o roca de río, que es recogida y colocada. Se realizan los factores de seguridad para saber cómo va a ser su comportamiento ante posibles deslizamientos. Se estudian todos los escenarios posibles con todas las condiciones de cargas posibles: sismo, crecidas, nivel máximo de operación, nivel mínimo de operación, descenso rápido del nivel del agua, y se obtienen entonces los factores para las diferentes condiciones que establecen. Normalmente también se analiza el comportamiento de las líneas de flujo a través del cuerpo de la presa de materiales sueltos. El agua siempre va a estar pasando, aunque sea en menor cantidad, y va a producir subpresiones. Debemos tener un esquema, un arreglo donde esas subpresiones no ocasionen inestabilidad y donde el flujo de agua a través del cuerpo de la presa de material suelto sea controlado, no produzca el movimiento de partículas pequeñas a través de la grande, sea controlado, en la mayoría de los casos son por filtros, y se establezca un control de ese flujo. Esto significa que sí va a estar pasando agua. De hecho, en la mayoría de las presas siempre va a estar pasando algo de agua. Sin embargo, pues el que sea agua con una cantidad fija, constante, el que sea agua limpia, sin ningún tipo de arrastre de material, pues nos indicará pues que es un flujo normal que está pasando y que no ocasiona ningún daño. Aún así tiene que ser verificado y controlado. Este es un ejemplo de presa de material suelto que ya está construido en el distrito de Hualaca. Realmente esto que está aquí es un vertedero de concreto y esto que está aquí es el cierre con una presa de materiales sueltos, corazón de arcilla y espaldones o taludes de enrocado. Este es otro ejemplo de una presa con corazón de arcilla ya en construcción. Podemos ver en este caso, esta es la parte central de arcilla, y aunque no se aprecia todo, aquí esta parte de aguas arriba y esta parte de aguas abajo tiene una mezcla de enrocado con material suelto. Realmente se utilizó el mismo material tal como está en la naturaleza aquí, y se controló la posible migración de partículas colocando filtros, tanto aguas arriba como aguas abajo, para confinar la arcilla y que ésta no se mueva en ninguna dirección. De hecho, lo importante aquí es la impermeabilidad de la arcilla y no la resistencia de la arcilla. O sea, aquí con estos cuerpos adelante y atrás, lo que garantizamos es que esta presa no se vaya a mover hacia ningún lado. Este también es en la provincia de Chiriquí, proyecto hidroeléctrico Concepción. Es curioso pues que un punto importante aquí, que aunque la mayoría de las veces nosotros sabemos que en las especificaciones técnicas de la compactación de la arcilla se exige siempre llegar hasta niveles
de compactación alto con respecto a las características del material, un 95, 97%. En este proyecto, a pesar, por estar construyendo en época húmeda, fue muy difícil llegar a esos niveles. Si acaso lo más que se logró fue un 75-80%. Pero como repetía, aquí la impermeabilidad a 75-80% va a ser casi la misma que la que logra al 100%. Claro, el cuerpo, la resistencia de la arcilla es mejor al 95-98%, pero eso no me interesa, porque esto que tengo acá, estos materiales que tengo acá son los que van a ser responsables de la estructura. Otro tipo de presa que se ha construido aquí en Panamá son las presas de enrocado con pantalla de concreto. En los casos anteriores, el centro de la presa, la arcilla, era el material impermeable. En este caso, yo coloco cualquier cantidad de piedra aquí, ya sea de cantera o ya sea de río, y al frente pongo una pantalla de concreto. Aproximadamente unos 30 centímetros de esta losa de concreto va anclada en el piso y va impermeabilizada aquí. Este punto de contacto de la pantalla con la cimentación, que normalmente es roca también, la cimentación, produce el punto impermeable en la fundación, y toda la pantalla pues debe ser impermeable también. Este tipo de presa es el caso de la presa Barrigón en el proyecto de eléctrico Steel. Aquí vemos que todo que vemos aquí es piedra de río, del mismo río Chiriquí, traída así directamente, colocada, esparcida, y con una ligera compactación en realidad, porque es muy difícil compactar grava. Entonces se aplicaban una cantidad pasada que se determinó que era lo óptimo, y aquí ya se viene construyendo, partiendo del fondo, la losa de 30 centímetros de espesor. Aquí ya la vemos terminada. Todo el perímetro debe ser impermeable. Normalmente a la roca se coloca la losa, se inyecta, se ancla para evitar el paso del agua. Pasará algo, pero siempre será pequeño. La importancia de este tipo de presas es que aunque se rompa esta losa, como ha ocurrido ya por algunas fuerzas sísmicas, el agua puede entrar, puede pasar, puede salir al otro lado, pero la estructura sigue siendo estable. Después que se llegue allí, se puede tapar la losa nuevamente y continúa operando la presa. Entonces, esta es una ventaja que tienen estas presas con respecto a las presas de tierra sola, ¿no? Que tienen más riesgo de perder su estabilidad. Bueno, el otro tipo de presas que estamos usando frecuentemente en Panamá también son las presas de gravedad o presas de concreto. Serían pues un muro de concreto que casi siempre están asociadas al vertedor. Es una presa pequeña, tiene 25 metros de alto en total. No, perdón, creo que tiene 15 metros aquí, 25 acá arriba. Es un monolito de concreto construido en vaciados horizontales con juntas verticales, porque estos bloques, pues, por distintos aspectos de cambios de temperatura, de empuje, de movimientos sísmicos, pueden moverse uno con respecto al otro. Entonces, para evitar agrietamiento se construyen bloques que normalmente están entre 10 y 15 metros de ancho, estos bloques, y es concreto masivo con un refuerzo casi siempre en las caras, y que básicamente son para limitar los posibles agrietamientos que pueda sufrir ese concreto. Realmente el acero no tiene una función estructural propiamente dicha. Este es el caso de la presa sobre el río Chiriquí, del proyecto Steel, la presa La Esperanza. Para todo este tipo de presas de gravedad, pues tendremos una combinación de cargas que deben ser consideradas para verificar su estabilidad, como son la presencia del agua, el empuje de agua, las crecidas máximas, los sismos, la supresión
la supresión que se pueda originar por el agua casualmente que todavía va a continuar pasando. Este diagrama, por ejemplo, de supresión